Muy buenas tardes. Que la paz de Dios sea con todos ustedes en nuestro programa Radio Nuevo Amanecer, transmisión especial. Sean todos bienvenidos. Son 7:05 de la noche. Estamos haciendo esta transmisión especial y dando la bienvenida a todos una vez más. Amén. Gracias a Dios. Sean todos bienvenidos y con un mensaje muy importante. Gracias a Dios ya tuvimos un tiempo de oración antes de que iniciara la programación de radio, solamente para comunicar y anunciar precisamente que desde el día de mañana y el domingo ya vamos a hacer las transmisiones por medio de este programa de radio, y los en vivos y los servicios lo vamos a hacer ya a través de la transmisión de esta radio, porque hace rato que fue la transmisión en vivo, tuvimos problemas con la señal de internet, pero algo que me llama la atención, que cada vez que tocaba el tema de este tema muy importante, que lo voy a decir en resumido nada más, en resumido, ahorita muchos hermanos también están batallando con las señales de internet que les están bloqueando, y todos corren a transmitir a YouTube. Entonces, el anuncio que quiero hacer es los próximos días ya no vamos a estar transmitiendo los domingos. Se van a grabar los spots como siempre se han hecho y se van a subir en YouTube. Van a ser como si fueran los en vivos. Te va a llegar la notificación inmediatamente, como si fuera reciente el en vivo. No va a ser una grabación de 5 o 3 días, no. Ese mismo día se van a iniciar mucho antes. Después estos se van a subir. Y los domingos vamos a grabar los en vivos. Vamos a grabar especialmente un en vivo y lo estaremos subiendo a YouTube. Y si es posible, lo vamos a subir a Facebook también. Solamente quiero anunciar algo. Hace rato se vino una palabra profética. Una palabra profética precisamente, efectivamente, yo veía precisamente en esa palabra proféticamente, Facebook se va a venir para abajo. No solamente Facebook, Mark Zuckerberg, su récord de lo que llevan de ganancias y todo eso. ¿Por qué? Porque toda nuestra información han sido vendidas a otras empresas. Entonces, ¿por qué vino esta palabra? ¿Por qué viene esta palabra profética? Es lo que puedo decir. Porque mucha gente ya están empezando a ponerle candado a su información privada. Ya muchos le están poniendo candado. Ya muchos están restringiendo su información, ya todo. Entonces, estas empresas van a empezar a perder. Ya no van a ganar como antes, se van a ir para abajo. Y si TikTok está por el mismo caminito, igual también. Pero algo que pude ver que va a surgir de la nada, va a surgir una plataforma que no es Facebook. Esta nueva plataforma que va a surgir, la mayor parte de toda la humanidad, todas las personas se van a ir a esa nueva aplicación. Y va a ser una aplicación en la cual precisamente ahí va a estar toda la información. En esa nueva aplicación, la gente va a tener su privacidad. Y nada de que se le va a vender su información, no, va a surgir de la nada y va a ganar mucho más de lo que Facebook y TikTok lo habían hecho. Se vienen para abajo esas dos plataformas.
Ahora entiendo por qué están llegando anuncios de que descargues todo, porque lo van a eliminar todo. ¿Por qué? Porque ya precisamente Facebook ya se va a ir de picada para abajo, al igual que Instagram. Y, ojo, WhatsApp también, porque también va a surgir otra aplicación muy independiente, diferente a WhatsApp, pero este ya va a ser como tipo correo personal. Es una profecía, sí es una visión. Estábamos orando y se vino esa palabra profética. ¿Por qué? Porque mucha gente ya está dando cuenta que por medio de plataformas muchos han estado extorsionando y esto, pero el Padre Eterno, y que se han apropiado de los ministerios de los hermanos, sacando dinero a la gente, pues a los extorsionadores van a perder todo, porque en esta nueva aplicación que va a surgir, y es una persona, hay gente que ya está trabajando en eso, va a surgir una nueva plataforma en la cual ahí ya nadie va a poder acceder a los datos de esa persona, ni en correos, ni en videollamadas, que esta va a ser una plataforma mucho más mejor que la de Telegram. Va a superar todo. Amén. Entonces, esa es la palabra profética que hoy entregamos esta tarde. Y vuelvo a lo mismo, vamos a estar grabando solamente los spots de la radio. Y los domingos voy a estar grabando también los spots de los en vivos, aquí en Tabernáculo Monte de Dios. Los vamos a estar grabando precisamente para subirlos. Y así los que no pudieron estar en el en vivo puedan ya tenerlo seguro. Bien, hasta aquí termina el anuncio. Solamente voy a dar un repaso, un resumen. No tenemos mucho tiempo. Voy a ser muy breve. De todas maneras, ya dimos gracias a Dios, pero vamos a dar nuevamente gracias a Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta palabra que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Gracias por tu preciosa sangre. Pon carbón encendido para que lo que hablemos en esta boca no sea de nosotros, sino venga de ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús también oramos para que seas tú, Rey del universo, usándonos. Así como has bendecido mi vida, nos uses como canal de bendición para los demás. Gracias, Espíritu Santo, y guíanos en esta breve prédica que hoy vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estábamos viendo el tema, el secreto oculto del don de lenguas. Un tema que Dios ha venido poniendo en mi corazón en la semana. Que lo enseñara precisamente hoy domingo. Y es una enseñanza que sé que va a abrir muchos ojos, va a quitar vendas, va a llevar a la gente correctamente. La gente va a empezar ya a buscar más la presencia de Dios. Ya no va a buscar ni en los hombres, ya no va a buscar en ciertos métodos, ya no va a buscar en ciertas enseñanzas, porque en el inicio del video iniciamos hablando que es un debate que se viene hablando, no solamente el 2010, ha sido algo que se ha venido hablando una y otra vez. Ha sido una discusión teológica, amén. Es un tema que se ha venido discutiendo sobre el movimiento de la calle Azusa, con el movimiento del Espíritu Santo, de Almolonga, bueno, de todos los lugares donde ha habido mover del Espíritu Santo y el mover de lenguas también. O sea, ha sido un debate. Pero lo interesante es que del 2005 a 2007 empiezan a llegar películas en los mercados. De hecho, yo me acuerdo que así como surgieron películas material
material con la palabra de Dios, entonces los mercados ya estaban con la piratería, o los que le llaman el mercado negro, pero en pocas palabras, ya estaban circulando videos de ciertas personas en Europa hablando sobre la falsa manifestación del Espíritu Santo y de las lenguas. Y en ese video, pues se empieza a hablar de los principales: Kenneth Hagin, Jesse Duplantis y Kenneth Copeland. Y Benny Hinn, y podemos mencionar hasta más. Ahí esa película empezó a circular. Luego después, 2007-2008, ya empieza también un movimiento que sucedió en Colombia, pero no es de Colombia, es un movimiento que viene ya desde los años 70 en Cataluña, España, con el sacerdote José María Escriba de Balaguer, con sus famosos encuentros, la supuesta visión del gobierno de los 12, que no es más que el mismo plan de la élite. O sea, nada ha sido nuevo, siempre todos los escenarios oscuros se han repetido década tras década, como etcétera. Hemos visto que siempre se repite, pero con un diferente envoltura, pero el contenido sigue siendo lo mismo. Desde los concilios romanos, desde el concilio de Constantino, que empezó a mezclar el cristianismo con la política romana. Entonces, a lo que yo quiero llegar hoy, esta tarde, es precisamente 2010. Aquí empieza el debate, aquí empieza el revuelo. Mucha gente empieza a hablar en YouTube sobre experiencias de iglesias reconocidas, que de hecho yo no tengo nada en contra. De hecho, yo sentí mucho la presencia de Dios, una bendición hermosa en esas palabras, pero ya cuando hablan de que cómo fueron maltratados, bueno, eso es muy aparte. Pero cuando ya empieza el cuestionamiento a través de la palabra de Dios, todo el mundo dice sí, cierto. Pero aquí ya se debate a un nivel teológico, pero más no es realmente el confrontamiento en el mundo espiritual con lo espiritual. Algo que Dios me hacía ver precisamente en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 6, donde cuando el profeta es llevado al trono de Dios, y cuando se espanta dice: ay de mí, soy inmundo de labios, siendo de un pueblo, mis ojos han visto al Creador, voy a morir. Y dice que y esto es una hermosa revelación del Padre Eterno, que cuando él recibe ese carbón encendido, e inmediatamente no solo purificó su boca, todo su ser, su culpa, inmediatamente que se activó en él la lengua sagrada. Empezó a bendecir a Dios. Dice la traducción original que cuando él recibió el carbón encendido, él empezó a hablar la lengua sagrada. No tengo nada en contra del hebreo ni del arameo, porque algo que el Padre Eterno me hacía ver es que es una lengua celestial, una lengua celestial, una lengua sagrada. El hebreo y el arameo son como si fueran dos pararrayos, dos antenas, en las cuales canalizan ese rayo o ese trueno, lo canalizan. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos antenas parabólicas? Descifran el código que tiene ese rayo. Así de simple. Toda la traducción original dice que cuando le fue puesto el carbón encendido en la boca, él empezó a bendecir a Dios, él empezó a alabar, pero inmediatamente surgió la lengua sagrada. Sabía namás sunia cando kisai rukadai sindurina cando soy anemasa eras
Sai lava chiando leva saya. Ricava ia shama. I riva sondo reama kaya. Indalama kiri ramakiana washaya. Ramasiti ramakaya. Romasore vesere aitriama. Oh rebakia rabashanda roka. En el nombre de Jesús, Padre eterno, gracias. Porque cuando él empezó a bendecir a Dios, dice que salió, ay, saya masa, saya masa, saya masaya, masaya. Digno, digno, digno es el Mesías, digno, digno, digno es el Mesías. Exaltado es el Mesías, exaltado es el Mesías, Jesucristo. Entonces dice que esta lengua salía con un poder, pero dice que la lengua sagrada venía a la boca del profeta. Se activó esa lengua sagrada en la cual él pronunció el nombre impronunciable del Altísimo, que de hecho en la traducción original dice que él no pronunció ni Jehová, ni Adonai, ni Elohim, ni Hashem, ni Yahweh, nada. Hay escritos antiguos que la misma iglesia, que muchos se han encargado de desaparecer esos antiguos registros, en donde está registrado el nombre impronunciable de Dios, que cada vez que cuando pronunciaban esa pronunciación, inmediatamente cambiaba la realidad de las personas, cambiaba su realidad. Por eso el profeta ya no era Isaías, el que era conocido en Jerusalén. En el momento que menciona el nombre impronunciable, inmediatamente empieza a cambiar su entorno, empieza a cambiar totalmente su realidad. Empieza a regresar al diseño de Dios. Amén. Entonces, porque de su lengua que traía destrucción, traía muerte, por esa inmundicia se convirtió en una lengua de fuego, en una lengua sagrada, en una lengua una lengua en la cual empezaba él a clamar, a bendecir. Gracias, Señor, gracias. Por eso dice el libro de Santiago 3, versículo 4, sí, es capítulo 4, no, versículo 3, del 4 al 10, habla de la lengua, que todo se puede frenar, pero la lengua dice que es un pequeño fuego infernal que destruye bosques, destruye todo, porque sabe el tremendo poder que hay. Y en resumidas cuentas, hubo un personaje en la escritura, y esto no lo sabía hasta el día en que Dios me trajo esa revelación, el por qué confundió las lenguas cuando construyeron la Torre de Babel. Nimrod había convencido a todos de que todos se unieran como un solo pueblo, una sola mente. Todavía no se había corrompido la maldad, que diga la humanidad no se había corrompido después del diluvio. Quiere decir que la lengua sagrada empezó a fluir y se conservaba, porque de hecho cuando Adán hablaba esa lengua sagrada, todo lo que él hablaba lo manifestaba, se hacía realidad. Era una palabra creacional, de creación. Bendito sea su santo nombre. Entonces dice lo siguiente: entonces estaba esa lengua sagrada y la pronunciación del nombre de Dios, sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nimrod? Igual que los políticos, tratarlos bien, alimentarlos bien, construir la torre. Esa torre era como una antena o como un cañón de protones, como para disparar un poder muy fuerte. La misma repetición que está haciendo la élite hoy en día, que están haciendo lo mismo, pero a lo que yo voy. Nimrod se quería aprovechar, quería tomar por ventaja que todos se unieran en una sola conciencia y en una sola lengua, y utilizar la lengua sagrada que estaba en la boca de todos para usarla como un arma y dispararla en contra de Dios, volverla en contra de Dios. Por eso Dios bajó, y por eso la escritura dice en Génesis, dice:
Dice, dice, estos están en un mismo, es un solo pueblo, están en un mismo pensamiento, en el mismo lenguaje, y nada los va a detener en el propósito que están construyendo. Ahora descendamos y bajamos a la tierra y confundamos las lenguas. ¿Qué hizo el Padre Eterno como castigo? Trajo la confusión de lenguas. ¿Con qué propósito? De que no se corrompiera la original lengua sagrada. La escondió hasta que en Pentecostés fue cuando se recuperó esa lengua sagrada. Misteriosamente se activó. Amén. Otra revelación que me impactó y muy fuertemente fueron los hijos de Aarón. Algo que también el Padre reveló en esa escritura. Dice, y no es como lo pasa en las películas, que los hijos de Aarón dice que tomaron un fuego extraño para prender incienso en el lugar santo, en el altar de la oración. Entonces dice que tomaron un fuego extraño, pero algo que el Padre Eterno me revelaba es que cuando habían fiestas en el campamento de Israel, se mezclaban personas de otros pueblos inesperadamente. Y cuando ya estaban en el estado de ebriedad, estos, yo no sé de qué manera terminaban venerando algo que no debían venerar, algo que no deberían adorar, pero algo que me reveló el Padre Eterno, que realmente lo que eliminó a los hijos de Aarón, a los hijos de Aarón, no me acuerdo de sus nombres, pero lo que realmente eliminó a los hijos de Aarón, ¿sabes cuál fue? Ellos quisieron jugar con la lengua sagrada, y en ese estado de ebriedad, ellos ya habían hecho una adoración fuera del tabernáculo, porque al decir que presentaron fuego extraño, entonces quiere decir que hubo una adoración ahí. ¿A qué deidad? No sabemos, pero de que ahí están los hechos, ahí están, porque no solamente ellos hablaron y bendijeron en medio de esa llama de fuego, algo tuvo que ver ahí, y luego toman ese fuego, pero lo que realmente fue, lo que los consumió fue que ellos querían usar en la lengua sagrada, corromperla, pero que en ese momento, cuando ellos a la hora de entrar y ofrecer el fuego extraño, y el fuego extraño de su lengua también, la lengua sagrada, eso que estaba puesto en ellos, el fuego los consumió por dentro hacia afuera, y cayeron muertos. Con las cosas sagradas no se juega, y así hoy es lo que va a pasar, es lo que está sucediendo hoy. Hoy hay una confusión de lenguas. Iglesias, no debes hablar lenguas porque la Biblia dice que eso ya pasó, que ya no debe suceder, que siempre la misma cuestión teológica. O sea, siempre está ese mismo pleito. En Joel 2:28 en adelante, de que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, habla del despertar espiritual y de los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No movimientos, no son iglesias solamente. Está hablando algo en general. Ahora, rápidamente, yo quiero decir esta hora, brevemente, porque ya no vamos a tener tiempo para terminar lo que íbamos a iniciar en este programa. La lengua sagrada. Entonces, hablábamos de que ha habido videos en donde se te enseña en 30 minutos a hablar en lenguas. Eso se llama técnica de lenguas. Eso se llama entrenamiento de lenguas, en la que tú entrenas este cierto código de palabras y rápidamente ya eres un hombre espiritual. No.
la verdadera lengua sagrada de Dios cuando viene del Santo Espíritu. Y esto me llamó la atención a través de una investigación que hice, que ahorita ya no tengo el tiempo, solamente te lo voy a decir. El día que estuvimos orando, escribí una oración. Toda esa oración que estaba en lenguas la escribimos y después nos fuimos a investigar la traducción de toda esa oración. Sorpresa. Resulta que esas lenguas tienen que ver con idiomas nolíticos y turcos. O sea, hay una mezcla de idiomas para que te des cuenta. Entonces, cuando yo escuché la grabación de radio, en donde estamos orando ya al final, y de repente empieza Aramazano Qua, que significa que es una mezcla de idioma nolítica con turca, y que son lenguas de idiomas en el pueblo de Nigeria, que significa el mensaje divino de Dios. Pero algo que me llama la atención decía, viene a traer muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a aquellas cosas que nos impiden acercarnos a Dios, para traer muerte y vida en Cristo Jesús. Entonces el mensaje de Dios, el Mesías trae, que es de muerte a vida. Eso me impactó mucho, esa traducción. ¿Por qué? Porque hay palabras que vienen mezcladas con los idiomas nolíticos y turcos. El que me llama la atención, que hay palabras que son húngaras, y ya lo dijimos en un testimonio que me impactó, de un judío convertido a Cristo, que cuando lo quisieron correr en un Shabbat, su papá, porque no aceptaba que haya renunciado al judaísmo, pero la mamá convenció al papá de que él se quedara a celebrar el Shabbat, y sí, accedió el papá. Dice que estuvieron celebrando Shabbat, pero dice que cuando él empezó a orar por el vino, en el idioma, en el hebreo, y después de agradecer por el pan, dice que sintió un fuego, y en ese fuego empezó a hablar en lenguas, que de repente dice que su papá cayó postrado al piso llorando, la mamá también. Y de repente que terminó de orar, le dijo, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el papá le dijo, hijo, tú hablaste un idioma que nadie habla. Tu abuelo era el único que hablaba ese idioma. Tu abuelo hablaba húngaro. ¿Qué señal estamos viendo en este tiempo final? Que esta lengua sagrada, o esto que está despertando el Espíritu Santo, se llama precisamente este lenguaje ancestral de nuestros ancestros. Gente que a lo mejor no hemos investigado nuestro árbol genealógico, donde gente conocieron del evangelio, conocieron de la palabra de Dios, o gente que luchó en sus países por ciertas políticas, pero ellos no dejaron, además hasta escondidas hablaban ese idioma y hasta lo protegieron. Amén. Entonces llega un momento, porque dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio. Da testimonio. Hay gente que no sabe su historia familiar. El Espíritu Santo sí viene y te lo da a conocer. ¿Cómo? Cuando tú empiezas a hablar en el idioma turco o húngaro, andaluzo, etc. ¿Qué otro idioma? Tengo un escrito donde hay una combinación de idiomas del hindú, del hebreo y de otras palabras ahí, donde dice precisamente pueblos. El Mesías, esa fue la profecía de anoche en lenguas, y traduciéndola decía, el Mesías ha enviado a Miguel. El Mesías ha enviado a Miguel. Hashem, grande, misericordioso y benevolente, ha enviado a Miguel. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Será que Daniel 11 ya se cumplió? Porque dice que en los tiempos finales Miguel descenderá ¿a qué?
a sellar. ¿A quién? A los sellados. Amén. Otras letras que tengo también, pero convertidas en canto, es impresionante. Ya no tengo ahorita tiempo para mencionártelos, pero sí, cuando te das cuenta realmente de dónde vienes, de dónde vienen tus orígenes, el Espíritu Santo te los hace ver. Por esa razón, nada es casualidad, nada es casualidad. Un idioma en que tus ancestros hablaron buscando a nuestro Señor Jesucristo, buscando al Todopoderoso, se está dando nuevamente en este tiempo final. Amén. Gracias a Dios. Entonces, el secreto oculto del don de lenguas tiene que ver con los idiomas de nuestros ancestros. Y la palabra que dimos proféticamente es que esto se va a dar a revelar también en los pueblos más humildes, en todos los pueblos. Todo este conocimiento Dios le está dando a entender a los entendidos, a los más pequeños. Porque este conocimiento Dios no se lo va a dar a alguien que tiene la cabeza llena de letras, donde hay debates teológicos como los fariseos, como Anás y Caifás. No lo va a revelar ahí. Lo va a revelar a donde hay corazones sinceros. Y por último, hay un engaño terrible de que tienes que dar cierta cantidad de dinero para que puedas tener el don del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Lo único que está haciendo esa persona es condenar a la persona. Y el día que Dios no lo quiera, esa persona cae muerta igual que Ananías y Zafira, creyendo que el don de Dios se compra con dinero. No nada más esa persona, va a caer también el que también ha estado incitando, diciendo, da cantidades de dinero y recibirás el Espíritu Santo. No. O si estás en un adulterio, lo único que te va a hacer sentir el Espíritu Santo es que arregles tu vida, que vuelvas de tus malos caminos, que no destruyas esa familia, no destruyas ese hogar, pongas en orden tu vida. Y cuando lo hagas y te apartes y tomes la decisión de no destruir ese hogar, entonces es cuando ahora sí después vas a sentir el consuelo, te vas a soltar a llorar, ahí vas a empezar a confesar el por qué hiciste de las cosas y ahí vas a empezar a vivir realmente esa experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Y por último, eso de que fui testigo en el 2005 en la iglesia donde me congregaba, se hablaba mucho y se testificaba mucho que cómo era posible que iglesias con movimientos grandes del Espíritu Santo, teniendo todo, la charola puesta, la abundancia de palabra, no la aprovechábamos. ¿Sabes a quién Dios estaba levantando del 2005, 2003, del 2007 en adelante? Se estaba testificando que iglesias bautistas estaban recibiendo la visitación del Espíritu Santo con un entendimiento espiritual más profundo, con un hablar de lenguas, con una interpretación con un bautismo en lenguas. Porque tuve, gracias a Dios por la vida de una hermana que me invitó ese día a un movimiento internacional en Guatemala, con un pastor precisamente, que en un tiempo ellos fueron metodistas. Hay un pastor aquí en México que vive allá en Querétaro. Él fue toda su vida metodista, pero el día que tuvieron la visitación del Espíritu Santo, por primera vez experimentaron la salvación en Cristo. Aceptaron a Cristo. Por eso dice que toda su familia vino a Cristo, porque había un hombre lleno de fuego. Y eso es lo que falta en nuestras vidas. Por eso dice que cuando llegó eso, muchas cosas cambiaron. Hubo ataques con los presbíteros, hubo ataque con los directivos, hubo ataque, pero cuando se dieron cuenta que realmente esto venía de Dios,
demasiado tarde. Este varón se había ido ya. Después le hablaron por teléfono y le dijeron, te hablamos por teléfono para decirte que estamos orando para que regreses a casa, porque queremos eso que tú tienes. Entonces, lo que me tocó vivir en ese tiempo y lo que no solo se escuchaba, yo ya lo veía en mis propios ojos, iglesias bautistas con una llenura del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y no me olvido de aquel pastor que oró por mí una vez. No solamente oró por mí. Ay, por eso el hermano, cuando él empezaba a orar, algo que me llamaba la atención, porque no solamente tenía dominio propio, tenía un entendimiento claro y un discernimiento tan agudo, que había momentos en los que cuando él oraba en el Espíritu lo hacía, y momentos cuando veía algo en la alabanza, algo que estaba estorbando el ambiente, lo detenía y hacía que no dejáramos de cantar, no dejáramos de alabar, no dejáramos de bendecir a Dios. Entonces venía el fuego de Dios. Por eso en ese tiempo se escuchaba que todas las iglesias bautistas estaban siendo levantadas por el fuego del Espíritu Santo. Y la iglesia donde yo estaba siendo humillada. Dios la estaba humillando, porque toda la gente que no quería buscar más, ese fuego Dios se lo estaba dando a otros lugares que sí querían realmente tener esas experiencias. Y en este tiempo final, Dios, lo que no quieren, lo que no quisieron y no siguen queriendo, varios lugares de lo que Dios quiere hacer, Dios se lo va a dar a los que realmente sí lo quieren. Y es más, Dios lo va a llevar a los lugares más inhóspitos, a donde ahí nadie quiere, pero ahí Dios va a llenar y a visitar. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Padre eterno, en esta mañana, en esta noche, damos gracias, Señor, por los radioescuchas que nos están escuchando en esta hermosa noche. Que tú los bendigas, Padre Celestial. Oh, Haya Sama, que en esta hora, gracias, Señor, por permitirnos hoy orar, por permitirnos levantar nuevamente nuestra voz, por permitirnos nuevamente orar en esta sintonía, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este mensaje que hoy entregamos. Gracias, bendito Padre eterno. Gracias. Gracias, amado Dios eterno. Gracias. Oh, toca vidas, sana corazones, sana mente, sana vidas. Gracias te damos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias te damos. Amén y amén. Entonces, gracias a Dios. 7:43 de la noche. Gracias a Dios se nos terminó el tiempo, pero nos estaremos viendo el día de mañana en nuestro programa Radio Nuevo Amanecer. Y una vez más hacemos el anuncio: no vamos a estar transmitiendo en vivo, se van a grabar los spots de la radio y se van a subir inmediatamente a la plataforma de YouTube y se van a subir a la plataforma de Facebook, porque hoy tuvimos un problema en la que se pausó mucho los en vivos, pero gracias a Dios que Dios nos inspiró en esta idea de grabar los spots y subirlos sin ningún problema y sin interrupción. Bueno, que Dios les bendiga. Este es su programa Radio Nuevo Amanecer. Bendiciones a todos.